Bienvenidos al módulo de Derechos de los Niños del curso de las reglas de Brasilia. Mi nombre es María Consuelo Barleta Villarán, soy docente universitaria y tengo muchos años ya en la especialidad y quiero compartir con ustedes esta temática tan importante. Vamos a nosotros referirnos a una de las reglas de Brasilia, que es promover que los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en procesos judiciales tengan garantizada su protección integral y su interés superior. Con respecto a la protección integral, vamos a detenernos un momento para aludir a que el sistema jurídico referido a la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes alude a la protección garantista. Es decir, cuando nosotros referimos a la protección integral, estamos refiriéndonos a la protección garantista, el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes, la promoción de los mismos, la posibilidad de restituir en el ejercicio de sus derechos cuando estos vienen siendo afectados. La máxima expresión de esta mirada de protección integral está en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño constituye un hito en lo que es el paso de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. La protección integral entonces refiere en pocas palabras a todos los derechos para todos los niños. Cuestiones preliminares con respecto al interés superior del niño. Podríamos referirnos a que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y también el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes refieren a este principio, pero lo hacen de manera muy genérica. Solamente refieren a quienes están obligados a darle cumplimiento. En esa medida, por mucho tiempo, el interés superior del niño fue concebido como un interés vago, es decir, de difícil concretización por parte de los distintos actores de administración de justicia y de los operadores del sistema de protección de los derechos de los niños. De esta manera, entonces, en el devenir del tiempo, se ha planteado que el interés superior del niño solamente puede tener como base el resguardo de los derechos de los niños. De allí que nosotros tengamos que hacer referencia necesariamente primero al artículo 4 de la Constitución Política del Perú. En este artículo se refiere a la protección del niño. Luego tenemos nosotros el artículo 2 del título preliminar del Código de Niños y Adolescentes, que refiere a que los niños son sujetos de derechos, de libertades y de protección específica. Finalmente, el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes indica que los niños tienen los derechos inherentes a la persona humana y que a ellos se debe sumar los derechos específicos propios de su etapa de desarrollo humano. Entonces podemos concluir con una idea. La idea es que, en principio, el interés superior del niño tiene como base el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes. Ya no podemos aludir entonces a una fórmula vaga o imprecisa. Y esto va a tener lugar también a que hay un avance en doctrina. En doctrina, por ejemplo, tenemos a Gatica Chavimovic, ¿no?, que refiere que el interés superior del niño, pues, digámoslo así, es un concepto relacional que permite, pues, lograr nosotros hacer una ponderación de derechos. O sea, vamos a encontrarnos muchas veces con dificultades en las cuales los niños y adolescentes pueden estar en conflicto con los derechos de sí mismo o con respecto a derechos de terceros. Entonces tenemos nosotros una normativa, la Ley 30.466, que es una normativa reciente del 17 de junio del 2016, que nos muestra una naturaleza tripartita del interés superior del niño. Habíamos nosotros dicho que el sustento del interés superior del niño es el resguardo de derechos en los niños y adolescentes. Ahora, entrando a su naturaleza jurídica, podemos nosotros identificar que en la actualidad el interés superior del niño se postula que es un derecho
un principio y una norma de procedimiento. Es un derecho, sí, porque es exigible, es un derecho oponible, y que siempre tengamos en cuenta el interés superior del niño en cualquier decisión que adoptemos con respecto a ellos, y que siempre el interés superior del niño debe ser concebido entonces como una prioridad. También es un principio, porque cualquier normativa que nosotros podamos dar lectura referida a la especialidad, siempre tenemos que interpretarla a la luz de lo que más conviene al niño. Y finalmente, es una norma de procedimiento porque ayudará a resolver los casos de conflicto de derechos, como habíamos hecho nosotros referencia. Un tema entonces interesante al cual estamos entrando es el interés superior del niño como una norma de procedimiento. Y en una norma de procedimiento tenemos que asemejarla a una regla de ponderación. Lo primero que tendríamos que decir es que sabemos muy bien que en nuestro sistema normativo constitucional los derechos no tienen unos más jerarquía que otros, sino que tienen igual jerarquía todos los derechos. En base a ello es posible hablar de conflicto de derechos. Y cuando hay conflicto de derechos, tendremos que nosotros hacer un examen de algunos juicios que se den cumplimiento para verificar una buena aplicación del interés superior del niño y adolescente. En primer lugar, tendríamos que hacer un juicio de adecuación. ¿Qué implica esto? Cuando decidimos en torno al niño, tendremos que verificar, en principio, que nuestra decisión se ajusta a la Constitución política del Estado peruano. Un segundo juicio a realizar es un juicio de necesidad. Es decir, tendremos que verificar nosotros que la solución que damos al caso es una solución necesaria, dadas las circunstancias, el análisis de los hechos. Y finalmente, el último juicio a realizar es el juicio de proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, como estamos nosotros hablando de conflicto de derechos, tendremos que priorizar un derecho en relación a otro. Y en ese análisis posiblemente tendremos que limitar en el ejercicio de derechos. Pero ese límite de ejercicio de derechos tiene que ser proporcional y razonable según las circunstancias. Entonces, cerrando con otra idea, podríamos nosotros decir que la naturaleza compleja del interés superior del niño nos lleva pues a hablar de que es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. La norma de procedimiento va a tener que ver muchas veces con las decisiones judiciales, pero también con las decisiones que se pueden ir adoptando en distintos ámbitos en relación a los niños. Yo les pongo aquí, como pueden ver ustedes, un ejemplo. Hablemos pues de un caso de maltrato infantil. En un caso de maltrato infantil nos encontramos normalmente en una situación de violencia en el contexto familiar, en lo cual tenemos que priorizar nosotros derechos en los niños. Acá tenemos nosotros una situación en que tendríamos que pensar en el resguardo, por ejemplo, del derecho a la integridad de los niños, pero también el derecho de los niños a vivir en una familia funcional. Pero por otro lado, tenemos nosotros en el caso, pues vemos la circunstancia de que también los padres tienen el derecho a tener consigo a sus hijos. O podemos hablar de familia extensa, que tendrían el derecho también a la tutela de los niños. Pero al análisis del caso, tendremos que verificar qué tan funcional es esta familia para el resguardo del desarrollo integral del niño. Si nos encontramos con una situación en que la familia no es funcional, entonces corresponderá que retiremos al niño de su ámbito familiar y el Estado tenga que limitar la autonomía familiar, la autoridad parental, para resguardar en el niño este derecho a su integridad. El Estado puede hacerse cargo del niño de manera temporal. En ese sentido, entonces vemos nosotros que hay un conflicto de derechos. El niño no puede ver en esas circunstancias resguardados su derecho a la integridad y su derecho a vivir en una familia. Tendremos que limitar su derecho a la familia para priorizar su derecho a la integridad llevándolo a un albergue.
En ese sentido, entonces, podemos nosotros hacer el análisis de cualquier caso. La necesidad de ver si en el caso concreto hay conflicto de derechos y cómo solucionamos el caso priorizando algunos derechos que según cada caso concreto ameritaría un mayor resguardo o prioridad. Ahora, el asunto es que llevarlo a un albergue no es dar por concluido el caso. Sabemos nosotros que el interés superior del niño estará plenamente garantizado cuando logremos que ese niño luego sea restituido nuevamente a su familia, pero a una familia que garantice todos sus derechos, su desarrollo integral. Y finalmente, habiendo dado una visión panorámica del interés superior del niño, que en realidad es un principio sumamente complejo, quisiera concluir con una frase motivadora. Esta frase de Oscar Wilde dice: el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Muchas gracias.